Cree que su problema financiero es técnico. Piensa que si aprendiera a invertir mejor, a presupuestar mejor, a ganar más, todo se solucionaría. Estás persiguiendo los síntomas mientras ignoras la enfermedad. Tu problema no es técnico, es mentalidad. Es el sistema operativo mental que se ejecuta silenciosamente detrás de cada decisión que tomas. Y mientras este sistema sea corrupto, no importa cuántas tácticas aprendas, seguirás saboteándote a ti mismo. Les voy a decir algo que nadie quiere admitir. La diferencia entre ricos y pobres no es principalmente educación, oportunidades o suerte. Es mentalidad. Así es como piensas sobre el dinero, el valor, el riesgo, el tiempo y las compensaciones. Dos personas con los mismos recursos, las mismas oportunidades, la misma inteligencia tendrán resultados completamente diferentes, basándose únicamente en cómo piensan sobre la economía de sus propias vidas. Se ve un mundo lleno de escasez, amenazas y juegos de suma cero. Otro ve un mundo lleno de oportunidades, creación de valor e intercambios mutuamente beneficiosos. Una operación de mentalidad de víctima, otra mentalidad de agente. A uno le preocupa la justicia, otro efectivo. Y estas diferencias de mentalidad producen abismos en los resultados. Y la verdad más dura, su mentalidad económica le fue implantada por personas que fracasaron económicamente. Tus padres, tus profesores, tu cultura, tus experiencias formativas, todos han conspirado para instalar un programa mental que garantiza el fracaso. Y ni siquiera sabes que estás ejecutando este programa porque es tan fundamental para tu pensamiento que lo sientes como una realidad objetiva, en lugar de una interpretación programada. Déjame explicarte algo sobre cómo funciona la mentalidad. No ves el mundo tal como es. Ves el mundo a través de filtros mentales. Estos filtros determinan lo que usted nota, lo que ignora, cómo interpreta los eventos y qué acciones parecen razonables. Y si sus filtros están mal calibrados, tomará constantemente malas decisiones creyendo que está siendo racional. Cuando era joven, trabajé con dos hombres en situaciones financieras similares. Ambos ganaron poco, ambos procedían de familias pobres, ambos tenían deudas, pero sus mentalidades eran polos opuestos. Primero vio cada transacción como si alguien intentara estafarlo. Veía a los empleadores como explotadores, veía a los ricos como ladrones, vio el sistema como un juego arreglado en el que nunca tendría una oportunidad. Entonces no lo intentó, se quejó, culpado, y siguió siendo pobre durante toda mi vida. En segundo lugar, cada transacción tiene el potencial de crear valor. Veía a los empleadores como personas que le pagarían más si entregaba más valor. Veía a los ricos como personas que resolvían problemas a gran escala. Vio un sistema como un conjunto de reglas que podían aprenderse y utilizarse. Entonces aprendió. Lo intenté. Fallido. Equilibrado. Y en 10 años había construido su propio negocio y activos que al principio nunca imaginó posibles. Misma situación inicial. Mentalidades opuestas. Destinos completamente diferentes. Y si crees que esto es una anomalía, estás equivocado. Esto es estándar. Esa es la regla. La mentalidad predice los resultados más que cualquier otro factor. Ahora analicemos específicamente los componentes de una mentalidad económica que funciona frente a una mentalidad que fracasa. Y voy a ser brutalmente honesto sobre cuál probablemente tengas. Mentalidad de escasez versus abundancia. La mentalidad de escasez ve el mundo como un pastel fijo en el que alguien que obtiene más significa que tú obtienes menos. Ve la competencia como una amenaza. Ve el éxito de los demás como tu fracaso. Considera la riqueza como un juego de suma cero. Esto produce envidia, resentimiento y un enfoque más en la redistribución que en la creación. La mentalidad de abundancia ve el mundo como expandible. Vea cómo puede crecer el pastel. Vea qué valor se puede crear. Ver que los intercambios voluntarios beneficien a ambas partes. Ve el éxito de los demás como prueba de posibilidad. Esto produce colaboración, inspiración, enfoque en crear más en lugar de dividir lo existente. ¿Cuál tienes? Sea honesto. Cuando ves a alguien exitoso, tu primera reacción es ¿cómo puedo aprender de él? O probablemente hizo trampa. Si es lunes, tienes mentalidad de escasez. Y esta mentalidad garantiza que seguirás siendo pobre porque te concentras en las porciones en lugar del crecimiento. Mentalidad de víctima versus agente. La mentalidad de víctima ve las fuerzas externas como determinantes. Mala economía, gobierno injusto, jefe explotador, suerte en tu contra. Siempre hay una razón externa para el fracaso. Siempre hay alguien a quien culpar. Esto produce pasividad porque si no controlas el resultado, ¿para qué intentarlo? La mentalidad de agente te ve como una fuerza causal. Reconoce las limitaciones externas, pero concéntrate en lo que puedes controlar. Asume total responsabilidad por los resultados.
No desperdicies energía culpando. Gasta energía en ajustar el enfoque. Esto produce acción porque si controlas el resultado, la experimentación tiene sentido. ¿Cuál tienes? Cuando algo sale mal económicamente, analizas tu decisión o culpas a las circunstancias. Si es segundo, eres una víctima. Y las grandes mujeres no generan riqueza porque renunciaron al poder. Mentalidad de corto plazo versus mentalidad de largo plazo. La mentalidad cortoplacista valora la gratificación inmediata por encima de la seguridad futura. Valora el placer hoy sobre la libertad mañana. Tomar decisiones basadas en la sensación presente descuenta el futuro tan severamente que es básicamente invisible. La mentalidad a largo plazo visualiza vívidamente el futuro. Sientes dolor en el futuro si sufres las consecuencias de las malas decisiones hoy. Sacrificar el presente para construir el futuro. Entiende la composición y la paciencia. ¿Cuál tienes? ¿Comes malvaviscos ahora o esperas a comer 2 más tarde? Su respuesta literal a esta pregunta cuando era niño predice resultados financieros en la edad adulta. Y la mayoría de la gente come malvaviscos. Mentalidad de consumidor versus productor. La mentalidad del consumidor ve el mundo como una fuente de cosas para comprar. Identidad construida a través del consumo. Estado demostrado a través de posesiones. Valor medido por lo que puedes comprar. Esto produce un ciclo infinito de ganancias a gastos. La mentalidad del productor ve el mundo como una oportunidad para crear valor. Identidad construida a través de capacidades. El estatus es irrelevante o se deriva de la contribución. Valor medido por lo que puede crear. Esto produce un ciclo de creación, captura de valor y reinversión. ¿Cuál tienes? Cuando recibes dinero, tu primer pensamiento es ¿qué comprar o qué construir? La mayoría piensa en consumir. Y estás atrapado en una perpetua rueda de hámster. Mentalidad de empleado versus emprendedor. La mentalidad de los empleados ve la seguridad como una prioridad. Prefiere la previsibilidad a la oportunidad. Evita el riesgo incluso cuando el riesgo es asimétrico a favor. Potencial intercambio de ventajas por la ilusión de seguridad. Esto produce dependencia de una única fuente de ingresos controlada por otras. La mentalidad emprendedora ve las oportunidades como una prioridad. Prefiere el potencial a la previsibilidad. Acepta el riesgo calculado cuando las ventajas lo justifican. Control de valores sobre la seguridad ilusoria. Esto produce múltiples fuentes de ingresos y resiliencia real. ¿Cuál tienes? ¿Preferiría un salario garantizado de 5,000 o la oportunidad de ganar de 0 a 15,000 según su desempeño? La mayoría de la gente lo elige garantizado y limita el potencial de forma permanente. Mentalidad fija versus mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija cree que las capacidades son estáticas. Eres o no eres bueno en algo. El fracaso es evidencia de una limitación permanente, así que evite desafíos que puedan exponer la insuficiencia. Esto produce estancamiento. La mentalidad de crecimiento cree que las capacidades son desarrollables. El fracaso es una retroalimentación para el ajuste. Un desafío es una oportunidad de expansión. Esto produce una mejora continua y un eventual dominio. ¿Cuál tienes? Cuando fracasas en algo financiero, piensas no soy bueno con el dinero o aún no he aprendido esa habilidad. En primer lugar, está la mentalidad fija que garantiza que nunca mejorarás. Mentalidad de coste versus inversión. La mentalidad de costos ve cada gasto como un dolor. Concéntrese en minimizar las salidas. Considera que la educación es cara. Ver las herramientas como desperdicio. Considere la ayuda como un lujo. Esto produce una economía falsa en la que se ahorran centavos y se pierden dólares. La mentalidad inversora distingue el coste de la inversión. El costo es un gasto que no devuelve valor. La inversión es un gasto que multiplica la capacidad. La educación que aumenta los ingresos es una inversión. Una herramienta que multiplica la productividad es una inversión. La ayuda que libera tiempo para obtener mayor valor es una inversión. Esto produce un crecimiento acelerado. ¿Cuál tienes? ¿Evitas todos los gastos por igual o analizas el ROI? La mayoría evita todo y se queda estancada haciendo trabajos de bajo valor porque no invierten en multiplicadores. Mentalidad de precio versus valor. La mentalidad de precios se centra únicamente en el costo monetario. Compra siempre más barato. No considera la calidad, la durabilidad ni el costo total de propiedad. Esto produce compras repetidas de basura que cuestan más con el tiempo. La mentalidad de valor analiza el costo total, incluido el tiempo, la calidad y la longevidad. A veces pagas más inicialmente por algo que dura y funciona mejor. Entiende que lo barato puede salir caro. Esto produce ahorros reales a largo plazo. ¿Cuál tienes? Compra un zapato de 20 pulgadas que dura 6 meses o un zapato de 100 pulgadas que dura 5 años.
Las matemáticas favorecen el segundo lugar, pero la mayoría compra el primero repetidamente. Mentalidad de suma cero versus mentalidad positiva. La mentalidad de suma cero considera toda interacción económica como competencia. Para que usted gane, alguien más debe perder. Esto produce conflicto, desconfianza y pérdida de oportunidades de colaboración mutuamente beneficiosa. La mentalidad de suma positiva considera que se puede crear valor a través del intercambio. Ambos lados pueden ganar. La especialización y el comercio aumentan la riqueza total. Esto produce cooperación, confianza y una explosión de oportunidades. ¿Cuál tienes? ¿Considera a los empleadores explotadores o socios de intercambio? ¿Ves al cliente como un objetivo o un colaborador? Tu respuesta determina cuánto valor puedes crear y capturar. Mentalidad de merecimiento versus mentalidad de creación. La mentalidad de merecimiento cree que mereces cosas por existir. Se merece un buen salario, merece seguridad, merece consuelo y se indigna cuando no lo recibe. Esto produce resentimiento y pasividad esperando que el mundo te entregue lo que mereces. La mentalidad de creación comprende que el mundo no te debe nada. Le pagan en proporción al valor que crea. ¿Quieres más? Crea más. Esto produce un enfoque obsesivo en aumentar el valor entregado porque es la única manera de aumentar el valor recibido. ¿Cuál tienes? Cuando no te ascienden, ¿te sientes indignado o analizas qué necesitas hacer diferente para crear más valor? Primero, es el mérito el que no conduce a nada. En segundo lugar, está la creación que conduce a todo. Mentalidad de conformidad versus originalidad. La mentalidad de cumplimiento sigue un guión estándar. Escuela, trabajo, jubilación. Haz lo que todos hacen, no cuestiones, no lo intentes. Acepte la sabiduría convencional. Esto produce resultados promedio porque estás haciendo lo que hacen millones. La mentalidad de originalidad lo cuestiona todo. Frente, pruébalo. Está dispuesta a parecer extraña. Reconozca que los resultados extraordinarios provienen de enfoques no convencionales. Esto produce un potencial atípico. ¿Cuál tienes? ¿Sigues el camino aceptado o construyes el tuyo propio? La mayoría sigue y permanece en el promedio, porque el promedio es la definición de seguir el camino. Ahora bien, esta es la verdad que te hará daño. Probablemente tengas una mentalidad en su mayoría mala, porque son estándar, son los que la sociedad instala en ti desde pequeño. Y nunca lo cuestionaste, nunca comprobado. Simplemente operé con programación estándar y me pregunté por qué no obtiene resultados diferentes. Cambiar de mentalidad es más difícil que aprender una técnica, porque la mentalidad es profunda, es identidad. Así es como te ves a ti mismo y al mundo. Cambiar esto requiere cuestionar los fundamentos de su pensamiento. Requiere admitir que mucho de lo que uno cree está mal. Requiere una enorme incomodidad para funcionar de forma diferente a como siempre ha funcionado. Pero es el único cambio que realmente importa. Porque la mentalidad impulsa el comportamiento impulsa los resultados. Podrás conocer todas las tácticas del mundo. Pero si la mentalidad es incorrecta, no ejecutarás tácticas. O funcionará de manera inconsistente. O saboteará cuando empiece a funcionar porque el resultado no se alinea con la identidad. Vi a personas aprender exactamente qué hacer financieramente y qué no hacer. ¿Por qué? Porque la mentalidad no lo permitía. La mentalidad de escasez impidió invertir porque vio riesgos en lugar de oportunidades. La mentalidad de víctima impidió asumir la responsabilidad. La mentalidad cortoplacista no permitía sacrificar el presente. El conocimiento no fue un problema. La mentalidad lo era. Y es para ti también. Entonces, ¿cómo se cambia la mentalidad? Primero, reconoce que tienes un problema. Deja de defender tus creencias actuales. Deja de racionalizar por qué piensas como lo haces. Acepte que su forma de pensar se instaló sin su consentimiento consciente y puede ser fundamentalmente errónea. En segundo lugar, expóngase a diferentes mentalidades. Lea biografías de personas financieramente exitosas, no para copiar tácticas, sino para absorber mentalidad. Observe cómo piensan sobre el riesgo, la oportunidad, el fracaso y el valor. Observe los filtros mentales que utilizan. Compara con tus filtros. Pregunta cuál es más útil. En tercer lugar, experimentar con comportamientos derivados de una mentalidad diferente, aunque parezca incorrecto. Actúa como si tuvieras una mentalidad de abundancia, incluso si sientes escasez. Actúa como un agente, incluso si te sientes una víctima. El comportamiento puede preceder a la creencia. A veces, actúas a tu manera hacia una nueva mentalidad en lugar de pensar a tu manera. Cuarto, controle su diálogo interno. Cada vez que notes que la víctima piensa, desafíalo. Cada vez que notes pensamientos de escasez, replantéalos. Cada vez que notes que piensas a corto plazo, oblígate a considerar el largo plazo. Estás reprogramando tu sistema operativo mental.
Requiere atención consciente porque los viejos patrones intentarán recuperar el control. Quinto, asóciate con personas que tengan la mentalidad que deseas. La mentalidad es contagiosa. Si pasas tiempo con las víctimas, absorbes la mentalidad de víctima. Si pasas tiempo con agentes, absorbes agencia. Elija su entorno social deliberadamente, basándose en la mentalidad, no en la comodidad. Sexto, acepte que cambiar su forma de pensar es un proceso de años, no de días. Recaerás. Te sorprenderás pensando en viejas costumbres. Esto es normal, no es un fracaso, es un proceso. Sigue corrigiendo, sigue exponiendo, sigue experimentando. Poco a poco, el nuevo estándar se convierte en el predeterminado. Y esto es lo que nadie te dice. Cambiar la mentalidad es doloroso, porque requiere matar versiones de ti mismo. Requiere admitir que mucho de lo que uno creía estaba equivocado. Requiere alejarse de las personas que operan con una mentalidad antigua y no comprenden su cambio. Requiere un periodo en el que ya no eres quien eras, pero todavía no eres quien quieres ser. Este es un profundo malestar existencial. La mayoría se da por vencida en este punto. Vuelva a la antigua mentalidad porque le resulta familiar y cómoda incluso si produce malos resultados. Prefiero la miseria a la incertidumbre de la transformación. Pero si aguantas, si superas el valle incómodo, emergerás con una mentalidad que hará que el éxito sea inevitable. No inmediato, pero inevitable. Porque constantemente tomarás mejores decisiones. Verás oportunidades que otros no ven. Tomarás riesgos inteligentes que otros evitan. Persistirá allí donde otros se rindan. Y con el paso de los años, esto se traduce en resultados que parecen mágicos para los observadores externos, pero que son simplemente la consecuencia matemática de diferentes mentalidades aplicadas consistentemente. Aquí está mi ultimátum para ti. Tus técnicas no importan si tu forma de pensar está rota. Podrás aprender a invertir, a presupuestar, a negociar, a emprender. Pero si opera con una mentalidad de escasez, víctima, corto plazo, consumidor, empleado fijo, costo, precio, suma cero, merecimiento y conformidad, fracasará. Sabrás qué hacer y qué no hacer, o hacerlo y sabotearlo, o tener éxito y destruir temporalmente. Primero necesitas arreglar la mentalidad. Este es un trabajo de cimentación. Es aburrido, es lento, no hay gratificación instantánea, pero es el único trabajo que realmente importa, porque todo lo demás se basa en eso. Y si no haces este trabajo, pasarás el resto de tu vida culpando a factores externos por los resultados que son consecuencia directa de tu forma de pensar. Morirás pobre, culpando al sistema en lugar de reconocer que el sistema operativo mental estaba corrupto desde el principio. La elección es tuya. Seguir operando con la mentalidad estándar que la sociedad tiene instalada y esperar resultados diferentes, o hacer el brutal trabajo de examinar y reconstruir mentalidades fundamentales y crear la posibilidad de resultados diferentes. Pero no pretendas que se trata de técnica, no pretendas que se trata de conocimiento, se trata de mentalidad, siempre lo fue. Y necesitarás el coraje para admitirlo y la humildad para hacer algo al respecto. La mayoría no tiene ni lo uno ni lo otro. ¿Tienes?